porque precisamente Ecuador, desde todo este tema migratorio, ha sido uno de los países que se requiere visa para ingresar, se requiere visa para poder ser. Yo estoy aquí desde agosto del 2019 y siempre ha sido así, pues, o sea, desde que todos los países empezaron a aplicar visa. Ecuador es un país territorialmente del tamaño de un estado de Venezuela, o sea, para que tengan una idea, el tema de la población. Y bueno, con todo esto que está sucediendo en el mundo, a través de las deportaciones y todos los países, algunos países empezaron a cerrar sus puertas para más ingreso de personas migrantes. ¿Qué sucede? Que normalmente la palabra correcta es irregular. No se puede usar la palabra ilegal porque ningún migrante en el mundo es ilegal. Son regulares o irregulares. Por ejemplo, yo soy regular porque tengo visa permanente. A esa visa se opta después de ya tener más de 21 meses en el país, prácticamente 2 años. Primero optamos a visa temporal y así vamos avanzando. ¿Qué sucede actualmente en el país? Que por decreto del presidente actual, Daniel Noboa, se dice que ya después del 12 de marzo, o sea, precisamente después de ahorita, de esta fecha que estamos viviendo, después del 12 de marzo del 2025, ya no se puede solicitar más visas, principalmente los venezolanos. Hay una visa que tiene el nombre de visa Virte, ya iban por la visa Virte 2. ¿Qué significa esto? Que desde los presidentes anteriores, desde Lenín Moreno, desde Guillermo Lasso, se han hecho varios decretos para autorizar visas. Ha insistido muchos nombres de visas, visas humanitarias, visas Veru, visa Virte. Cada una tiene un nombre de acuerdo al decreto y de acuerdo a lo que extienda. Hay venezolanos en el país que están en proceso de regularización. Tanto Lenín Moreno como Daniel, como Guillermo Lasso, los venezolanos que no tenían pasaporte. Las visas normalmente son para quienes tienen pasaporte vigente. Luego, después se dijo que vigentes hasta 6 años, se dio ese apoyo. Y, ojo, sin defensa de ningún gobierno ni nada, pero sí se ha tenido posibilidades en Ecuador de regularizarse. Después, así no tuvieras pasaporte, pero entraste con carta andina, te aprobaban una visa. Después se hizo también que tuvieses un carnet de migratorio que te daba opción a visa si no tenías el pasaporte y todo esto. Resulta que ya desde el 12 de marzo de este año estaba el decreto 370, que era el que aprobaba las visas. O sea, ya no hay más. Pues ya todo el venezolano que esté irregular, que no decidió, que no lo pudo hacer, que no lo logró, porque estas visas tienen un costo. Y hay algunas organizaciones que las cubren. Organizaciones como decir el Consejo Noruego, ACNUR, la OIM, bueno, y todas estas organizaciones también pequeñas de venezolanos y organizaciones de ecuatorianos que se forman y consiguen los recursos para pagar las visas a los venezolanos. Pero ya no hay más, ya no hay más permiso de ingreso al país y los que están dentro del país que no hicieron su regularización ya no pueden hacerlo más. Ya de ahora en adelante quedan de forma irregular y bueno, objetos a una posible deportación si eso se llegase a aprobar en algún momento, pues así se llegase a decir, mira, realmente el que ya está irregular, el que no solicitó su visa con tiempo, entonces no va a tener más opción. Entonces Ecuador cierra prácticamente sus puertas para todo lo que es ingreso de movilidad humana, que es la palabra correcta, para migración, y el que está dentro, que no hizo su proceso, tampoco va a tener acceso a una posible visa. Ese es o sea, se hizo la derogación del decreto 370, que era el que ya íbamos por la Virte 2, y precisamente para venezolanos, pues eso ha sido eliminada, ya no aparece ni siquiera en el catálogo de las visas de la Cancillería de Ecuador, o sea, ya no hay más visas, no hay más ingresos, y eso empezó a causar bastante inquietud, preocupación, miedo en la población venezolana que no está todavía regularizada, en la que entraron después de las elecciones de Venezuela, entró también otro número de venezolanos. Estas personas que a veces aprueban las visas, analizan, y Ecuador está viviendo, similar a varios países, el tema de la deportación de ecuatorianos desde Estados Unidos para acá, y el país se sigue no saturando, sino que sigue ampliando su población sin empleo y todo esto lo que implica a veces ser
migrante o migrante retornado. Para los ecuatorianos que vienen de otros países es migrante retornado y los que estamos aquí es migrantes. Pues, entonces ya no hay más opción a visa. Va a seguir, hubo una confusión, inclusive la infoxicación, la información de sobra, porque cuando se dijo que se había derogado el decreto, pensaron que el que estaba en trámite tampoco podía seguir, pero sí, justamente el que tiene su trámite, el que está esperando su aprobación, el que está esperando pago, el que está esperando todo esto, sí continúa con su proceso. Esa visa también te da una opción a una cédula temporal por 2 años, una cédula ecuatoriana. Y bueno, ya después el siguiente gobierno, hay elecciones próximamente, la segunda vuelta acá en abril, y el próximo gobierno sea que continúe Daniel Noboa o que haya una nueva presidenta, porque quien está optando es Luisa también. Ahí se verá si en el próximo gobierno se aprueba nuevamente una visa. Pero por lo tanto, ya no hay más oportunidades de tener visa para permanecer o ingresar de forma irregular al Ecuador. Angélica, esto quiere decir que entonces los venezolanos se quedarían sin oportunidades para, bueno, regularizar su estatuto migratorio en este país, ya que, bueno, nos comentas que esto eran unos otorgamientos de visa, pero ya incluso ni siquiera pueden optar a obtener una residencia o alguna ciudadanía en este país. No, la palabra, como siempre digo, la palabra ciudadanía es más complejo porque, por ejemplo, la ciudadanía se obtiene después que ya tengas visa permanente. Yo tengo visa Okay. permanente, o sea, si quiero optar una ciudadanía, debo igual esperar los 5 años, igual como lo rige cualquier ley, de acuerdo al país, esperar 5 años que vives en el país, los 2 primeros años tienes visa temporal, después los otros 2 años tienes visa permanente, tienes un tercer año para ver tu comportamiento, tanto tu comportamiento legal como antecedentes penales como tu comportamiento crediticio, porque para poder optar, por si algunas personas, o sea, el tema de desconocimiento, la ignorancia es atrevida, para optar una visa permanente yo pagué 570 por una visa permanente y esa visa permanente no es solo lo que pagas, sino el tema de que tú para optar esta visa tienes que mostrar tus estados de cuenta bancario, tienes que mostrar un año de que tengas cuenta en el banco, sino mostrar lo que allá sería el CENIA, aquí es el SRI, mostrar todo lo que es tu parte de tus medios lícitos para poder, no es solo querer optar, es también tener que tú le demuestres al país que tú pagas impuestos, que tú le demuestres al país que tú ganas, o sea, ganas más de $400 y puedes mantenerte dentro de un país de alguna forma u otra aportando económicamente al país, pero no es solo que yo quiera, es que, o sea, que te aprueben los medios lícitos para poder optar cuando ya se va a una visa permanente y después a una ciudadanía. Pero el que está actualmente de forma irregular, que ingresó, bueno, el caso lo tenemos muchos, pues o sea, yo tengo familiares que en, en agosto, no, fue en noviembre, entre octubre y noviembre del 2023 ingresaron unos familiares y ellos no van a poder optar visa porque no tienen el paso a paso. O sea, aquí hay que tener varios pasos para poder optar a visa. Hay un carnet migratorio, después el carnet migratorio se opta a visa, después vamos a ver qué tipo de visa te otorgan, si tienes o no pasaporte. Pero ya a partir del 12 de marzo del 2025 no se puede optar a ningún tipo de visa. Todo el que esté adentro, que no optó a visa, queda de manera irregular y, como decimos, candidato, por decirlo de una forma sarcástica, candidato a alguna deportación si llegase a ocurrir deportaciones en Ecuador. Y el que empezó su trámite para obtener esta visa Virte 2, que era la que se estaba aprobando, sí puede seguirlo haciendo, que por eso que hubo confusión, creyendo que los que estaban haciendo el trámite tampoco podían seguir. Los que ya lo iniciaron pueden seguir, los que quieren aspirar no pueden seguir. Quien quiera ingresar al Ecuador por todo este proceso que se vive en diferentes países, no es posible. No es posible, ya no hay más ingresos, es cierre de puertas. Y bien lo dice que desde el 12 de marzo del 2025, los venezolanos en Ecuador ya no pueden aplicar a la visa Virte, que les otorgaba una residencia temporal de 2 años. No hay residencia, las permanencias son temporales por 2 años. Y después de esos 2 años se ve si te aprueban la permanente, tanto que la solicites como pagues, ahorita está en la mitad de eso. No sé si va a volver a subir, esos son decretos presidenciales.
Y además de eso, si te la aprueban, si tú cumples con los requisitos para que te la aprueben. Si no te la aprueban, no sé cuál es el paso en eso de cuando no te aprueban una visa permanente. No lo he vivido, no lo he investigado, porque normalmente a veces nosotros no incluimos en lo que está sucediendo. Entonces sí, de verdad que hay concentraciones, se está haciendo llamados a todas estas organizaciones de venezolanos y organizaciones que apoyan a venezolanos principalmente para ver qué va a suceder. Se han hecho este tema desde el 28 de enero de este año. Esto como que venía por ahí en camino, ya como que había una alerta, pero y sí se han hecho muchas concentraciones. Y bueno, ahora todo este tema de qué va a pasar con los venezolanos, si estas concentraciones, el llamado, las reuniones que se han solicitado con Cancillería, cambia esto, habría que esperar el siguiente gobierno. O sea, que después de abril se dé la segunda vuelta en Ecuador, se vea quién va a ser o es presidente o es presidenta y ver si hay un nuevo decreto. Pero ya el 370, olvídenlo, ya no va más. Angélica, no quería despedir la entrevista sin antes preguntarte, bueno, luego de que Ecuador y Venezuela rompieran relaciones luego de, bueno, el contexto electoral y, bueno, las distintas situaciones que han vivido en materia diplomática estos dos países, ¿cómo se han encontrado los venezolanos en esa situación? Ya que, bueno, no tienen una embajada o algo que los respalde para, bueno, hacer sus distintos trámites. Bueno, ha sido como lo que es desde empezó todo este proceso migratorio a nivel de Venezuela, ha sido todo un desafío muy grande, súper grande, porque ahora nosotros tenemos que ir a Colombia a hacer algún trámite. Yo reciente en julio del 2024, sí, en julio de 2024, yo estaba haciendo un viaje de trabajo y coincidí con una paisana, ella es de Yaracuy, ella iba a Bogotá, yo iba hasta Ipiales. Ipiales es ciudad fronteriza de Ecuador-Colombia, y yo estaba en Ipiales, en el aeropuerto de Ipiales, y la conocí y coincidimos como somos los venezolanos, empezamos a hablar, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? ¿Para dónde vas? Y ese amiguismo que hacemos como muy rápido, ¿no? Más cuando es entre venezolanos. Y le pregunté hacia dónde iba y me dijo, no, voy a Colombia, a Bogotá, para buscar mi pasaporte. Ahora se hace cuesta arriba porque además de pagar el pasaporte, todos los trámites tienen que hacerse por Colombia, cualquier trámite que requieras, y eso es un gasto adicional a lo que pagas por pasaporte. O sea, ella, bueno, lo estaba haciendo con la posibilidad que tenía, lo estaba haciendo por avión desde Ipiales hasta Bogotá, pero el venezolano que desee hacer algún trámite que requiera, debe ir a Bogotá, pues a Colombia, a la parte más cercana, y eso implica un desafío económico muy grande. Si lo hace por tierra es un desgaste físico, o sea, sabemos las distancias que hay entre ambos países por tierra, el tema de todo lo que implica el frío, que es lo que más nos pega. Imagínate, yo soy zuliana, ahorita estoy a 8 grados acá y eso también nos pega. Podrán pasar muchos años, pero la adaptación al tema del frío es súper compleja. Y bueno, es un gran desafío. Hay algunos que no tienen la posibilidad económica de hacer eso y se quedan sin el siguiente paso. Si te lo solicitan en un trabajo, no tienes esa documentación, tienes que conseguirte como que muchos jefes con empatía o muchas personas con empatía que sepan que desde que se cerró, nosotros quedamos presos migratoriamente con todo el tema consular y no hay posibilidades de hacerlo a menos de que vayas a Colombia, que es el más cercano. Ok, entiendo. Bueno, Angélica, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. De verdad, muy completa la información que nos diste esta mañana. Gracias a ti, gracias a todo tu equipo de trabajo, que de años que no hacía esto. De verdad que me agrada sentir nuevamente la vena periodística. Aquí no la hago, tengo tiempo que no la hago y bueno, son más temas personales que profesionales. Que tengan lindo día.